Hola, soy Nadir Chacín y estás en el programa Ser Siendo en el episodio número 33. Feliz año nuevo a todas las oyentas y los oyentes de mi programa. Hoy vamos a hacer un programa que se llama ¿Cómo encontrar tu propósito? La idea de hacer este programa es para ayudarles a construir esa famosa lista de propósitos del año 2017. He estado leyendo muchas cosas sobre los propósitos para prepararme para hacer este podcast y siempre he encontrado en todas las recomendaciones un fallo, ¿no? Un error muy básico que le quita efectividad y también eficacia a lo que nosotros vamos a hacer para cumplir estos propósitos. Primero para establecerlos y luego para poderlos cumplir. Entonces, voy a explicar cómo yo veo esto de los propósitos. Las preguntas que nos tenemos que hacer antes de empezar a construir los propósitos es ¿por qué? Porque tiene que ver con nuestra filosofía personal, con nuestros principios, con nuestros valores, con nuestras creencias. El cómo tiene que ver con las estrategias que vamos a utilizar y el qué tiene que ver con las soluciones que vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué empezar por el qué es complicado y no nos va a llevar a ninguna parte, ¿no? Hay que empezar por establecer el porqué de estos cambios, el porqué de las motivaciones, ¿no? Para mí, voy a hablar de mi caso particular y si esto le puede ayudar a alguien, pues qué bien, ¿no? Voy a hablar de cómo yo lo veo, cómo yo veo mi vida. Yo estuve mucho tiempo pensando en las cosas que hacía cada día, en mis trabajos, en mi vocación. Y una de las cosas que me ha movido y también ha movido a la gente que me sigue y que asiste a todas las cosas que yo hago de trabajo, es que para mí es muy importante el tema de nuestra participación como personas, como ciudadanos, en la transformación del mundo. Entonces, la transformación del mundo no es una cosa allí lejana, ¿no? Es una cosa que nosotros hemos construido el mundo que tenemos ahora entre todos y entre todas. También eso quiere decir que mi transformación o mi aporte a la transformación del mundo está totalmente vinculado a mi transformación personal, a lo que yo hago, a lo que yo soy, a cómo me comporto. Entonces, para mí ha sido toda una búsqueda esto de encontrar un propósito de vida. Entonces, hay varias cosas que yo puedo decir que son las que están debajo como fundamento en todas las cosas que yo hago. Esto sería el porqué. La primera cosa es que yo me he dado cuenta que nosotros los seres humanos vivimos en un nivel muy alto de inconsciencia. Eso quiere decir que la mayor parte del día la pasamos en automático, haciendo cosas sin saber exactamente de dónde vienen las motivaciones que nos llevan a hacer las cosas, ¿no? Entonces, para mí, lo que está por debajo y que es más importante que cualquier otra cosa es tratar de pasar de la inconsciencia a la conciencia. Eso quiere decir, para mí mi propósito es pasar de ser una persona que está totalmente automatizada, haciendo cosas de forma reactiva,
pasar al territorio de entender qué es lo que motiva y me hace comportarme de la manera en que me comporto. Entonces, en esto de pasar de la inconsciencia a la conciencia, yo he elegido la meditación y la práctica de la atención plena o mindfulness. Digamos que yo lo que quería era volverme un ser humano más consciente. Entonces empecé a investigar, bueno, a ver cómo puedo hacer yo esto, ¿no? Ahí viene el cómo. Entonces vi muchas técnicas que ayudaban a hacer esto de pasar, tener un nivel de conciencia, de atención, y entonces elegí el qué. Y elegí mindfulness y meditación. Entonces, esa es la forma en la que uno va construyendo un propósito. O sea, primero, ¿por qué? ¿Por qué lo hago? O sea, ¿por qué eso? Porque pienso que las personas que están más conscientes de cómo la forma en cómo viven, en la forma como piensan, cómo sienten, que están mucho más conectadas con su cuerpo y con las sensaciones corporales de su cuerpo, también son personas que son más independientes a nivel emocional. Eso quiere decir que las emociones no te arrastran y hacen contigo lo que quieran, sino que tú puedes estar con las emociones en una manera mucho más sana. Digamos que las emociones son una expresión humana, pero no deben ser algo que te lleven a hacer cosas que tú no quieres hacer, ¿no? Porque tú estás viviendo según tus valores, pero si tienes una moral o una ética que se tambalea porque no tiene fundamentos sólidos, vas a terminar haciendo cosas que no quieres, ¿no? Entonces, pasar de la inconsciencia a la conciencia es muy importante. Entonces yo he elegido ese propósito en mi vida y todas las cosas que yo hago las oriento por este propósito, por este por qué. ¿Por qué? Porque en un mundo en el cual las personas son más conscientes, es un mundo donde las personas no están buscando, por ejemplo, culpables sobre todo las cosas que les suceden. O sea, son personas que ante un problema o ante una situación están responsabilizándose de la parte que les toca en eso y no están buscando, deja ver a qué le he hecho la culpa, ¿no? Al gobierno, a los bancos, a tal persona, a mi ex, sino que asumen la responsabilidad sobre sus actos, ¿no? Entonces, la conciencia, aumentar el nivel de conciencia, te permite pasar de la culpa a la responsabilidad. Te permite pasar también del automatismo con el que nos comportamos día a día realmente a poder elegir qué quieres, a tomar decisiones. Entonces, si mi propósito es ser una persona que pueda tomar sus propias decisiones y realmente elegir, pero mientras yo me mantenga en inconsciencia, o sea, en que la mayoría de las cosas que hago están en el territorio del inconsciente, pues es muy difícil tomar decisiones y elegir. De hecho, es prácticamente nulo lo que yo estoy eligiendo, ¿no? Cuando estoy en automático. Otra cosa que me parece importante y el por cual mi propósito de vida es pasar de la inconsciencia a la conciencia es el tema de la espontaneidad y la honestidad. O sea, cuando somos personas que estamos en automático, obviamente somos predecibles porque siempre estamos respondiendo a los estímulos externos de nuestra vida o también a los estímulos internos de la misma manera, una y otra vez, de forma repetitiva. Entonces nos volvemos predecibles
En cambio, para poder entrar al territorio de la espontaneidad y obviamente también al de la honestidad, tenemos que pasar de esta cosa inconsciente que nos gobierna al autogobierno, que solo es posible con conciencia. Otra cosa tiene que ver con cómo yo veo el mundo, ¿no? Para mí el mundo está basado en la competencia, ¿no? Entonces, yo nunca he creído en la competencia. La verdad es que para mí no existe. Yo creo que el mundo que necesitamos es un mundo colaborativo, donde nos ayudemos los unos a los otros a crecer, a ser más prósperos. Entonces, el mundo de la inconsciencia, del automatismo, de estar buscando siempre culpables, es un mundo en el cual predomina la competencia. Entonces la gente se arranca las partes, se pelea por las cosas, y yo no creo que el mundo va a avanzar se va a transformar en un mundo más justo y más digno de esa forma. Entonces, para pasar de la inconsciencia a la conciencia, también es pasar de la competencia a la colaboración. Entonces, esto es súper importante para mí, ¿no? La otra cosa es del por qué mi propósito es pasar de la inconsciencia a la conciencia, es el tema de la desconexión, pasar a la conexión humana, ¿no? Entre humanos. ¿Por qué es importante? Porque la única manera en que yo pueda establecer, por ejemplo, un modo colaborativo de crecer en mi vida es que yo conecte con los otros seres humanos. O sea, esto tiene que ver con la confianza. Si yo estoy desconectado, tiene que ver con la confianza y con la desconfianza, ¿no? Entonces, las personas desconectadas están en desconfianza y las personas conectadas, que se conectan con los otros seres humanos, están en la confianza. Y en la confianza es el único territorio en el cual se puede colaborar, en el cual se puede ser responsable, en el cual se puede elegir. Entonces, es la única manera de que el mundo avance. Entonces, para mí es importante lo de la conexión. La conexión tiene que ver con la empatía también, con poderme poner en los zapatos del otro. Tiene que ver con el autogobierno, porque si yo no sé poner mis límites de cómo yo me voy a relacionar con las demás personas, obviamente pues es que también voy a desconfiar, porque desconfío realmente de quien desconfío es de mí misma, de mi capacidad para relacionarme con los otros sin atropellarme a mí misma. Entonces obviamente necesitas aumentar tu nivel de conciencia para que lo puedas hacer de ese modo, para que puedas saber cuáles son tus límites, cómo es la forma en la que te quieres relacionar con los demás y cómo es la forma en que a ti te gusta o que tú eliges que los demás se relacionen contigo. Entonces podrás decir, en vez de decir un no que sea automático, reactivo y basado en la competencia, puedes decir un no, mira, hasta ahí llegas, basta, pero de una manera amable. O sea, normalmente cuando tenemos una reacción que está guiada por la competencia, no hay conexión. Estamos tratando de destruir al otro o el otro está tratando de destruirnos a nosotros. Es como si pensaras que el mundo, para que una persona tenga abundancia, pues se la tienes que quitar a otra persona, ¿no? Entonces, la competencia es así. Yo pienso que el mundo es un lugar que se puede volver abundante y que hay para todo el mundo, siempre que colaboremos y siempre que también estemos conscientes de cómo nosotros utilizamos, por ejemplo, los recursos, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes la luz de tu casa todo el tiempo prendida, puede que no te importe lo que tú pagas por la factura, pero estás utilizando un servicio. Es igual que el agua, que los medios de transporte. En general la gente se preocupa nada más de su bolsillo, de su dinero.
pero también tienes que tomar en cuenta que hay otras personas, primero que los recursos, bueno, son limitados, ¿no? En el sentido en que, por ejemplo, el agua, si la estás tirando, obviamente esa agua es un agua que estás desperdiciando, ¿no? Entonces pasar de la inconsciencia a la conciencia tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la forma en que estamos maltratando la Tierra, el planeta Tierra, con el medio ambiente. Por eso es que mi propósito interior más importante es volverme una persona cada vez más consciente, porque de esa manera podré colaborar con otros seres humanos, podré hacerme responsable sobre mis actos y transformarme a mí misma, podré tomar decisiones y elegir. También podré ser independiente emocionalmente, ¿no? Más espontánea y más conectada con el resto de los seres humanos. Entonces voy a ser una persona que al confiar en mí misma también puedo transmitir confianza a los otros y los otros empezarán a confiar en mí, ¿no? O confían en mí por eso mismo, ¿no? El otro punto es la diferencia cuando tú pasas de la inconsciencia a la conciencia, también pasas de la indiferencia a la ecuanimidad. Es decir, a veces estamos hablando con alguien y entonces esa persona aparentemente nos está escuchando y conectando con lo que nosotros estamos diciéndole. Pero a veces la indiferencia se disfraza y parece ecuanimidad, ¿no? La persona está muy serena, está escuchando, no se altera, pero realmente la ecuanimidad es cálida, es una cualidad de conexión, de empatía. Entonces, hay personas que creen que la ecuanimidad es ser frío y calculador y no dejarte alterar por nada. Y no es así. O sea, eso es indiferencia. La ecuanimidad es más una característica de conexión, de conectar con el dolor de los demás, pero no dejarte atropellar por aquello, porque hay una diferencia entre la empatía y dejarte atropellar por todos los dolores, todos los sufrimientos de la gente, ¿no? O sea, en ese punto es importante tener límites, pero que tú tengas límites no quiere decir que te vuelvas indiferente, ¿no? La otra parte, ¿por qué a mí me importa esto de pasar de la inconsciencia a la conciencia? Tiene que ver con el desarrollo en mí misma de la compasión. La compasión es distinta a la lástima. Eso siempre me gusta decirlo porque en nuestras culturas, sobre todo las que tenemos, las culturas pues que tenemos que ver con la religión católica, hay este concepto de ayudar a otros, no me acuerdo ahorita cómo se llama, de tener piedad, ¿no? Y creo que a veces se confunde con eso con una actitud de superioridad, ¿no? De yo voy a ayudar a esta persona que está pobre, que no tiene que comer, y entonces hay una cosa ahí, un toquecito de lástima, ¿no? Entonces la lástima y la compasión son cosas distintas. A mí me gusta algo que leí no sé dónde, que dice que deja ver si me acuerdo, cuando mi miedo se pone en contacto con el dolor del otro, se convierte en lástima. Y cuando cuando mi amor se pone en contacto con el dolor del otro, se convierte en compasión. Entonces lo voy a volver a repetir porque es que esto me parece súper importante. Cuando mi miedo se pone en contacto con el dolor que siente otra persona, se convierte en lástima. Y cuando mi amor se pone en contacto con el dolor del otro, se convierte en compasión. Entonces, obviamente, vemos como la diferencia, ¿no? O sea, una cosa es sentir lástima
que esa emoción está basada en el miedo, que es sentir compasión, y la compasión está basada en el amor. Entonces, para que este mundo, el mundo en el que vivimos, se convierta en un mundo más digno, más amable para todos y todas, necesitamos tener un nivel más alto de conciencia. O sea, practicar la atención plena y cualquiera de estas técnicas donde se pueda cultivar la atención plena, la meditación, el qigong, el tai chi, el yoga. Entonces, para mí, un mundo, mi porqué, el porqué de mi propósito de vida es ayudarme a mí misma primero a pasar de la inconsciencia a la conciencia y luego ayudar a otras personas a hacerlo. Entonces, eso es lo primero que yo pienso cuando abro los ojos en la mañana. Es lo que me hace salir de la cama. Es lo que me hace dar charlas y talleres gratuitos por todas partes. Es lo que me hace haberme certificado de profesora de meditación y mindfulness. Es lo que mi motivación principal. O sea, cuando yo estoy en contacto con otras personas, estoy pendiente, digamos, de cómo me siento, qué pensamientos tengo, qué sensaciones corporales tengo. Y estoy todo el día, porque es un trabajo de 24 horas, menos las horas que estás durmiendo, de estar consciente, de ser amable conmigo misma, porque parece un cliché, pero es que si no puedes ser amable con otras personas, si tú no puedes ser amable contigo mismo o contigo misma. Entonces, para mí eso ha sido todo un aprendizaje de los últimos años, tratar de ser más amable conmigo misma. Entonces, eso pasa, digamos, el requisito anterior a eso es tratar de tener un nivel de conciencia más alta. Entonces, el cómo, que es cómo yo lo voy a hacer, pues yo lo he elegido a través de la meditación y del mindfulness. También dibujo, pinto, escribo, hago charlas como esta, hago podcast. Es mi forma en la que yo he tratado de llenar ese cómo y qué, ¿no? Pero lo más importante para mí es el porqué de las cosas que hago. Porque si tú no tienes un porqué, no va a aparecer nunca ni el cómo ni el qué. O si aparece, lo vas a abandonar después. Entonces, no vas a poder tener constancia porque no hay abajo una motivación fuerte. Y las motivaciones fuertes solo tienen que ver con cosas más trascendentales, ¿no? Con conexión con el ser humano, con la parte más profunda del ser humano. Entonces, tiene que ver con tu filosofía personal, con tu filosofía de vida, con tus principios, con tus valores. Entonces, una cosa que yo sugiero para cuando empieces a hacer esto de los propósitos es empezar a establecer cuáles son tus valores, cuáles son tus principios y por qué te despiertas en la mañana, por qué sales de tu cama, cuál es tu aporte al mundo, qué quieres aportar, qué quieres aportar a tu familia y sobre todo por qué, ¿no? Esa es la pregunta más importante, el por qué. Estos son, unos consejos para cuando vayas a escribir tus propósitos. Entonces voy a hacer un pequeño resumen. Digamos que tienes que empezar por el por qué. Es tu propósito interno, lo que te mueve en la vida, ¿no? Cuando tú tienes claro eso, no tienes por qué competir. O sea, empiezan a cambiar todos tus parámetros de vida, porque la gente que conecta con con tu porqué, se va a acercar a ti. Yo lo sé por experiencia propia. Se va a acercar a ti
te va a elegir a ti. Y eso es como una bola de nieve. O sea, cuando tú encuentras a tu propósito interno, este por qué, vas a empezar a tener cerca de ti gente que conecta con tu creencia, con lo que tú estás buscando, ¿sabes? Con tu fuego interno, con eso que te motiva. Entonces estas personas, da igual el trabajo que tengas. O sea, puede ser que tú te dediques no sé, a una cosa muy distinta a la mía, pero la gente que piensa como tú, o sea, que cree en lo que tú estás transmitiendo, va a hacer negocios contigo, va a ser tu amigo, te va a ayudar, va a participar, por ejemplo, si tú das cursos o algo, va a participar en tus cursos. Y no importa tanto qué es lo que tú estás ofreciendo, sino que tú compartes con esa persona el porqué de la vida, el propósito interno. Entonces esas personas van a seguirte, van a hacer cosas contigo, tú vas a hacer cosas con ellos. Entonces es un mundo donde hay más riqueza, más abundancia, donde la gente colabora, tú colaboras con otras personas. Yo siempre he pensado que la competencia es una manera súper limitante, ¿no? de moverse en el mundo, porque no es cierto que nadie te puede sustituir a ti. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de mi vida, ¿no? Específico. Yo soy profesora de meditación. Hay miles de profesores de meditación. Yo doy cursos de mindfulness. Hay muchos profesores de mindfulness aquí en Barcelona. Entonces, pero yo no me preocupo de eso. Yo no me preocupo de que haya personas que hacen lo mismo que yo. Porque creo que hay lugar para todo el mundo y que las personas que se van a acercar a mí y que van a hacer cursos conmigo también lo hacen, o en primera razón por la cual están allí es por mí, y yo soy insustituible. O sea, igual que tú. O sea, tú eres insustituible. Tú eres una persona única. Entonces, eso es lo que hace que lo que tú puedas ofrecer al mundo sea especial. Porque la manera en que tú haces las cosas nada más es tuya. Esa es tu manera, eres tú, ¿no? Entonces, la competencia deja de aparecer en tu vida, dejas de vivir a través de la competencia, y claro, eso hace que lleguen a ti muchas más oportunidades, todo es más amable. Las soluciones, digamos, los problemas que se presentan, al ponerlos en perspectiva, se van solucionando solos. Es increíble. O sea, cuando empiezas a ver el mundo así y a las demás personas, todos los seres humanos estamos aquí para colaborar los unos con los otros. Entonces, claro, cuando empiezas a ver el mundo así, te pasan cosas increíbles. Salen recursos de donde no había, la gente te da regalos, te ayuda, quiere hacer negocios contigo, todo fluye. Porque al cambiar esa perspectiva con la que tú estás viendo el mundo y a los otros seres humanos, cambia todo, te cambia la realidad y cambia la realidad de las personas con las cuales tú te estás poniendo en contacto o con las que estás conviviendo o coincidiendo. Entonces, para mí, mi propósito interno es estar cada día más consciente, tener cada día más atención plena, tratarme amablemente a mí, a los otros, buscar mi independencia, mi autonomía desde el punto de vista emocional, porque si no yo voy a estar siempre culpando a todo el mundo por mis desgracias. Entonces, para mí es muy importante pasar de esta postura victimista en el que el mundo te trata mal, en que la gente te trata mal, en que ¿por qué a mí?, al mundo de la responsabilidad. Es la única manera de construir, de crecer, de madurar y de colaborar con otros seres humanos para que este mundo
se vuelva un lugar de paz y no de guerra, ¿no? Bueno, yo estoy aquí a la orden, como ya saben, en mi página web, nadirchacín.com, y me pueden buscar en todas las redes con mi nombre. Siempre ando por allí, en Twitter, en Google Plus, en todas las redes estoy. Soy un bichito de redes, un animalito de redes, porque me encanta colaborar y las redes sociales son una maravilla para eso, ¿no? Después también tengo 2 grupos en Meetup y me reúno con chicas, sobre todo Mindfulness. El grupo de Meetup se llama Barcelona Mindfulness para Mujeres Meetup. Entonces nos reunimos con las chicas a meditar, a practicar juntas. Estas prácticas grupales son increíbles para desarrollar todo este tema de la colaboración, de la conexión con otros seres humanos. Entonces, de la independencia también, de darme a mí misma lo que necesito. Entonces ir buscando personas que vean el mundo como yo lo veo, que tengan los mismos valores que yo. Ese es unirse y conectarse con la gente desde el porqué. El porqué que me mueve a mí entra en sintonía con el porqué que te mueve a ti. Entonces allí tenemos un territorio nuevo para conectarnos, para aprender yo de ti, para enseñarte, para que tú me enseñes, para aprender yo de ti. Entonces, mi invitación en esto de cómo encontrar el propósito o de la escritura de tus propósitos de este 2017, que apenas lleva 3 días de nacido, es empezar a revisar tus valores y tus principios, tu filosofía personal de vida. Tiene que ver con la ética también, ¿no? Con qué es lo que te mueve y te interesa a ti de la vida, ¿no? Y del mundo. ¿Cuáles son tus creencias? Y a partir de eso, de ese por qué, entonces empezar a buscar el cómo y el qué. Espero que esta pequeña informal charlita sobre los propósitos te sea útil. Si me quieres dejar alguna recomendación para algún podcast futuro, me puedes mandar un mensaje a través de mi web, nadirchacín.com. Y bueno, esto es todo por hoy. Vamos a hacer, como siempre, las respiraciones con las que terminamos este podcast. Entonces vamos a sentarnos en el lugar donde estamos, a sentir todo nuestro peso, el peso de nuestro cuerpo, y vamos a inhalar profundo, y al exhalar hacemos un sonido y sacamos todo el aire. Otra vez, inhalamos, exhalamos, sintiendo esa sensación de dejar ir, de soltar, que viene cuando exhalamos. Entonces otra vez inhalamos y exhalamos. Bueno, chicas y chicos, muchas gracias por estar allí, del otro lado, escuchándome. Y esto es todo por hoy. Hasta la vista, babies.